Un, dos, tres, parece que estamos grabando. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Historias no tan raras. Hoy conectamos con Chile, donde se encuentra Alejandro, quien es el presidente de FECHER, la Federación Chilena para las Enfermedades Raras, y él, desde los 24 años, le diagnosticaron una de estas enfermedades poco frecuentes denominada neurofibromatosis, dentro de las cuales él padece la categoría número 3. Nos va a explicar ahora qué es exactamente y qué hacen desde FECHER para ayudar a otras personas con enfermedades poco comunes. Alejandro, bienvenido y gracias por participar. Primero de todo, por querer compartir tu testimonio. Gracias a ti, Maritrini, por la invitación y ojalá podamos ir visibilizando aún más nuestras enfermedades y las condiciones que atraen. Ese es el objetivo principal y por eso estamos aquí. Para comenzar, tu historia personal, cómo te asumes y cuando por primera vez escuchas este término que parece complicado de pronunciar, neurofibromatosis, y que te lo dicen con 24 años. Yo creo que ser más grande, o mejor, tener más experiencia de vida que un niño de 8 años, 6 años, me hizo quizás enfrentar la patología y el diagnóstico de la misma con una dureza diferenciada. Yo empecé a investigar rápidamente qué es lo que me habían diagnosticado a la rápida en una fiesta familiar y fue realmente traumático lo que me estaba pasando. Y cuando fui diagnosticado ya de manera solemne por un par de neurólogos y especialistas, el mundo se me derrumbó pieza sobre pieza. La neurofibromatosis o síndrome de von Wickenhausen tiene tres variables, uno, dos, y la tres, que en realidad es la que yo tengo, que se llama schwannomatosis, que es básicamente que mi tejido nervioso, que es lo que recubre el nervio, que es la vaina de mielina, a mí se me convierte en un tumor, aunque no es un tumor, sino que es un schwannoma, que es como un tumor de células de Schwann, que me genera dolor y problemas de estabilidad, dolor crónico sobre todo, que es lo que más complica. Eh, ¿Y ese, dolor, perdona, dolor en alguna parte del cuerpo concreta o por todo el cuerpo? bueno, es una de las cosas que trae es pseudoartrosis, por ende mis articulaciones sufren bastante. Yo era una persona bien activa, trotaba hasta 5 kilómetros en el día, en mi mejor periodo. Hoy día no puedo llegar a dar una vuelta a la manzana sin cansarme. Pero el dolor en realidad es un dolor generalizado, porque esto aparece en cualquier nervio. Entonces tengo chaguanomas en mitad de las piernas, tengo chaguanomas en mitad del abdomen, tengo chaguanomas en mi espalda, en mi cuello, en mis orejas. Tengo chaguanomas en varios lados, los más peligrosos son los vestibulares, los que están dentro del cerebro, pero el dolor es generalizado. Ujú. ¿Y esto es visible porque yo te veo aquí estupendamente, o es Ah, invisible? muchas gracias. No, es visible, no creo que se note mucho, pero tengo aquí un par en mi brazo, Como un se llegan a bultito, notar la deformación. sí, Sí, unos bultitos. tengo varios más por acá. Esos son los más visibles. Hay otras personas que tienen neurofibromatosis, la uno específicamente, que en estos casos se llaman neurofibromas, no chaguonomas, que aparecen también en la cara. Hay deformidades y hay inconvenientes. Afortunadamente, la presentación mosaico de la enfermedad hace que yo no tenga estas manifestaciones físicas tan notorias, pero aparecen. Ujú. Y interesante de saber, ¿y cómo esto es, alguien de tu familia lo tiene? ¿Cómo aparece esto de un día para otro? ¿O por qué, cómo llegaron a este diagnóstico? ¿Porque tú tenías otros síntomas o conocías a alguien que lo tenía ya? ¿Cómo llegaron a las conclusiones? Yo soy la mutación en la familia, soy el primero que tiene la enfermedad. Por antecedentes familiares, mi papá, si bien no tengo vínculo con él, mi papá tuvo cáncer linfático, y ese es uno de los aspectos que pueden ayudar a poder saber si es o no neurofibromatosis. Eh, yo lo tuve desde siempre, yo no lo sabía. Mi mamá me llevó a un médico general cuando tenía como
14 años porque me habían aparecido estos pequeños bultos en las piernas y el médico dijo que era porque era sucio. Y como era sucio, me aparecían estos como una especie de grupos de grasa. Y después de eso, bueno, y otras cosas más fuertes, pero después de eso nunca me animé a consultar y evitaba usar ropa de manga corta o usar shorts, siempre andaba vestido con ropa larga. Y en una oportunidad mis primos empezaron a insistirle a uno de mis tíos, que es cirujano de tórax, eh, insistirle que me operara ahí en la fiesta con un cuchillo carnicero, que me sacara los tumores de grasa que tenía pegado en el brazo para que pueda usar manga corta, riéndose sin entender la seriedad de lo que ocurría. Yo tampoco lo sabía. De hecho, mi tío, que es médico, también riéndose con un cuchillo, decía, ya aquí te vamos a operar y lo solucionamos al tiro. Pero vio el brazo, su cara cambió, su actitud fue distinta y me dijo, tienes que irte ya el día lunes a primera hora a un neurólogo porque esto es neurofibromatosis, así sin requerir nada más. Y dije, wow. Y en efecto, el día lunes a primera hora estaba en un neurólogo y ahí empezó mi travesía que no duró mucho. En Chile esa travesía dura en promedio entre 7 a 12 años. Cuando uno consulta por un problema de salud y obtiene finalmente el diagnóstico. En mi caso no fueron más de 4 meses hasta que llegamos al diagnóstico y que era neurofibromatosis. Es decir, dentro de toda la situación, fuiste muy afortunado de haber tenido un familiar que experto y que este periodo que dices de 7 a 10 años, wow, que tú tuvieras que esperar solamente 4 meses. ¿Cómo recuerdas Sí, esos tengo, 4 meses? Perdón. uf, no te preocupes. Tengo la bendición de tener una muy buena familia, una familia muy amorosa, muy cariñosa, muy preocupados y al mismo tiempo con un sentido de comunidad muy rudo. Cuando me diagnosticaron o empezó la sospecha diagnóstica, esta odisea, mi familia es aclanada, si cuando hacemos un cumpleaños tenemos que invitar por turno a las personas. Eh, Todos se movilizaron, no tuve inconvenientes para poder acceder a recursos, para poder realizarme exámenes, porque estaban disponibles, no porque sobraran, sino que porque toda la familia se unificó y generaron un fondo para que yo pudiera empezar a consultar y pudiera empezar a revisar. Yo en ese minuto no tenía previsión de salud, por ende tuve que enfrentar todo de manera particular y eso es muy, muy costoso. Y en esos 4 meses fueron realmente angustiantes, porque tenía la incertidumbre de lo que me podía venir más adelante. De hecho, me hizo, entre comillas, querer renunciar a todo y alejarme del contacto con mis queridos, pese al cariño que me entregaban, porque notaba o sentía que iba a ser una carga para ellos y una carga para mí al mismo tiempo. Ujú. Y ahora, ¿cómo te sientes? Ya han pasado cuántos años desde entonces, pero imagino unos cuantos. Casi 10, Mm, muy bien, de hecho estoy feliz. Una doctora que en Chile, que es colaboradora de las distintas federaciones de enfermedades raras y poco frecuentes en este país, ujú, un día conversando por teléfono me dijo, tú tienes que entender que la perla es la enfermedad de la ostra. Y me dijo, y tu enfermedad es tu perla. Dime tú cómo la vas a lucir, cómo la vas a convertir en una joya, cómo la vas a convertir en algo positivo. Cómo tú vas a hacer esta transmutación de lo duro que puede ser un diagnóstico hacia lo positivo que puede ser enfrentar una vida con una patología y la esperanza que puede generar. Y ahí me hizo más sentido el trabajo que venía haciendo desde antes y después de eso no dejo de usar la frase, la perla es la enfermedad de la ostra, por ende no es algo negativo una enfermedad, no es una condición eh, que, que me permita decir ya hasta aquí nomás llegué, es una condición que me dice tengo que ir mucho más allá porque hay otras obligaciones. mm. ¿Y qué has hecho tú en tu caso con esta perla de la ostra que comentas? Originalmente descubrí que en mi país, en Chile, había bastante poca información acerca de mi enfermedad y de las mismas enfermedades raras. Yo en ese minuto desconocía que existía la Federación Chilena de Enfermedades Raras y de hecho desconocía que existía la Asociación de Neurofibromatosis de Chile. Y empecé a estudiar, a buscar textos
técnicos en internet que estaban en inglés, a traducirlos, a entender un poco mejor de la enfermedad, a entender un poco más el comportamiento de esta enfermedad genética y entender mucho más este concepto de rara, que en un principio me pareció disruptivo, así, casi violento, agresivo, pero después empecé a notar que rara por sí ya es una palabra rara, que tiene varias acepciones, que tiene varios significados y que dependiendo de la percepción de la persona que la menciona, uno le puede entregar una calificación, si es algo bueno o es algo malo. Por ende, rara es una palabra que está ahí en el medio, que permite poder pintarla del color calificativo que corresponde a la situación. En un principio, mi enfermedad rara era una enfermedad angustiante, era una enfermedad que me complicaba. Hoy día mi enfermedad rara es como un leopardo de las nieves, algo hermoso, algo poco visto, algo que es una oportunidad que uno tiene que aprovechar de dejárselo para crecer internamente. Y yo eh, empecé a tomar esta perla y darle un brillo distinto, y así conocí a la Asociación de Neurofibromatosis de Chile, que tenía ya una orgánica y tenían muchas dudas, que yo las podía responder alguna de ellas, y así llegué a la Federación Chilena, primero como un ayudante externo para cooperar en la construcción de normas y ahora ya como miembro del directorio y presidente del mismo. Ujú. ¿Y cómo llegas a ser presidente? ¿Qué has hecho en este tiempo dentro de FECHER que llegas a esta posición tan relevante en el país? Oh, gracias por eso. No sé si será relevante, pero yo creo que sí. No sé si en el minuto somos tan relevantes, sí somos importantes, yo creo, con la responsabilidad futura. Cuando llegué a la federación como integrante del directorio, esta estaba en una crisis interna y era necesario poder concentrar las fuerzas en pos del objetivo. Y el objetivo en nuestro caso es la cobertura sanitaria universal, que eso no estaba claro, que eso no estaba bien delimitado. Como integrante de un equipo de trabajo bastante horizontal, más bien el cargo de presidente es figurativo. Nosotros aquí trabajamos todos en pos de un mismo objetivo y lo que uno intenta es distribuir responsabilidades para que el trabajo se pueda realizar bien. Nosotros nos preocupamos de poder empezar a subsanar de manera bastante humilde cada uno de los problemas que tiene nuestro sistema, y el primero que teníamos era que no teníamos un registro de pacientes que fuera confiable o que entregara información importante y, y que sirviera para la construcción de políticas públicas. Por eso nos enfocamos mucho en hacer nuestro primer catastro de enfermedades raras, no solamente de la enfermedad, sino que de la condición social que rodea al paciente y a su familia, a los cuidadores, y ver cómo, de qué manera se pueden empezar a focalizar programas y políticas públicas que estén orientados en la resolución de estos problemas. Ujú. Pues muy interesante. ¿Y cuántas personas sois aproximadamente en FECHER y hasta ahora qué es lo que habéis conseguido? Tenemos una lista de socios, o sea, de adherentes aproximadamente de 5.000 personas. En socios no supera el número de 100, evidentemente son cosas distintas. Y el equipo de trabajo de FHD somos 8, que somos el motor y que estamos esperando dentro de poco poder aumentar aún mucho más la estructura para poder hacer más cosas. Ujú. ¿Y qué diferencia hay entre adherente y socio para Eh, vosotros? que, el, que el adherente en realidad apoya la causa, está detrás de esta lucha, en cambio el socio asume cierto grado de responsabilidades con la lucha, de participación en asamblea, de tener responsabilidad en vigilar nuestra administración, cumplir con ciertos criterios como por ejemplo que sea paciente, familiar de paciente o un profesional dedicado a la situación. Hay cosas que son diferentes. Nosotros, incluso entre los socios, no todos somos pacientes, muchos son cuidadores y otros son profesionales. Y lo que nos ha dado es que ocurre que tenemos muchos profesionales que son, aparte de profesional, son pacientes. Entonces eso nos está entregando como una visión distinta a la hora de enfrentar los problemas.
Ujú. ¿Y estos 8 trabajadores, sois trabajadores a tiempo completo, a media jornada? ¿Lo compatibilizáis con algún otro tipo de trabajo? Porque al final, a fin de mes, que como suelo mencionar, hay que soler pagar o la hipoteca o el alquiler y sobre todo el supermercado, ¿no? Y todo eso. Y hay muchas cosas que tal vez hacemos como voluntarios, pero ¿cómo es vuestra situación? ¿Cómo es vuestra gestión en concreto? Y es muy complejo porque nosotros somos pacientes que estamos en un sistema súper vulnerable, entonces tenemos una cantidad de gastos mensuales que son bastante amplios. Nuestros tratamientos, si hay alguna crisis, tener que pagar una urgencia, etcétera. Bueno, nosotros, eh, yo soy el único que trabaja 24/7 en la federación, ad honorem, sin sueldo. Nadie en la federación recibe remuneración. Muchos trabajan compatibilizando otro trabajo con el trabajo que hacemos nosotros, lo cual estamos intentando mejorarlo en el corto plazo porque requerimos que esa estructura ya tenga la posibilidad de operar completamente para los fines de la federación. Y lo notamos con gestiones anteriores, que como no existía una estructura que permitiera este trabajo, había cierto nivel de flaqueza. Por eso yo estoy muy agradecido del equipo de trabajo que formamos, porque implica mucha renuncia, implica entregar muchas cosas. Hemos lapidado, por decirlo de algún modo, nuestros ahorros personales en estos 2 años de gestión, pero creemos que tiene todo el sentido de la vida. Mm. Interesante saber también, y dices que estos gastos como pacientes que tenéis, ¿cómo funciona el sistema sanitario allí? Me comentabas antes que lucháis por una sanidad universal, algo que ojalá llegue algún día, pero mientras tanto, ¿qué tipo de gastos tenéis, en tu caso personal, qué tipo de gastos sueles tener para llevar mejor día a día tu enfermedad poco frecuente? En nuestro país existe un sistema de salud, o sea, existen dos sistemas de salud, el público o el privado, otros más accesorios, pero que no son de afiliación abierta. Incluso el privado tampoco es de afiliación abierta, porque el privado hace un tamizaje, una selección previa de los pacientes que quiere aceptar o no. Por ende, habitualmente los pacientes que tenemos enfermedades raras o enfermedades preexistentes no somos considerados en estos planes como clientes potenciales porque, bueno, estamos enfermos, pero no hay negocio. La alternativa que nos queda a nosotros es el fondo público, que en Chile se conoce como FONASA. El fondo público atiende al 85% en promedio de la población nacional. El restante se divide entre los privados y las mutuales de seguridad y los hospitales institucionales, que son los de carabineros, las Fuerzas Armadas. Los carabineros son nuestra policía. Y nosotros estamos habitualmente, la gran mayoría, más del 60% de los pacientes con enfermedades raras pertenecen al sistema público, el resto está repartido en estas alianzas. Nuestro sistema de salud es bastante injusto. No existe, al tener esta dualidad, esta existencia de lo privado y lo público, hay un número de la población que no aporta al sistema común. Y al no aportar al sistema común, el sistema público es muy deficitario. Y eso implica que las esperas son mayores, eso implica que hay muy poca posibilidad de poder entregarle al personal de salud preparación adecuada o educación continua que les permita tener mayor conocimiento de nuestras enfermedades. Nosotros como federación estamos insistiendo en este último tiempo en la generación de este programa de información extra acerca de diagnósticos complejos, manejo de pacientes en urgencia, categorización diferenciada a la hora de la priorización de la entrada a urgencia. Entonces, como nuestro sistema sanitario no genera ningún tipo de garantía, nosotros para poder tener las garantías aseguradas en el acceso a la salud, existe una nómina de enfermedades que son las enfermedades GES, garantías explícitas en salud, que se van incluyendo cada cierto periodo de tiempo qué enfermedades tienen estas garantías. Bueno, las nuestras no aparecen ni por casualidad. La respuesta del Estado de esto fue hace un tiempo crear una ley que es la ley Rincarte Soto, que se luchó para que incluyera la palabra raras y incluyera patologías raras, pero incluye 6 de 7.000. Y incluso esa cobertura es deficitaria, o sea, esa cobertura hoy día, pacientes que tienen hipertensión pulmonar están
generando reclamos por el reemplazo de sus medicamentos por otros medicamentos genéricos que no son el mismo que ellos tenían, esos medicamentos biológicos, no estamos hablando de un paracetamol, una acetaminofén que se cambia así rápidamente, sino que hablamos de medicamentos biológicos que no tienen el mismo nivel de calidad. Entonces, nuestro sistema sanitario es bastante deficitario y eso es una amenaza seria para los pacientes con enfermedades raras. Ujú. Sí, porque desde más de 7.000 enfermedades poco frecuentes que se conocen ahí en todo el mundo, es que el gobierno haya incluido solo 6, realmente es un porcentaje muy, bueno, es un porcentaje ridículo y no sé si dentro de esas 6 tu enfermedad en concreto está incluida, si no, No, ¿cómo lo gestionas? es porque tengo una familia que me quiere mucho, porque tengo amigos que están muy cerca, que me ayudan. Mi enfermedad, lo más complejo que tiene es el manejo del dolor. Lo más complejo que tiene es poder mantenerme operativo para ser funcional para los fines. Y es difícil manejarlo, porque al no existir un programa nacional, lo que uno tiene que hacer es empezar a buscar la mejor alternativa y armarse uno mismo el tratamiento, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo para manejar el diagnóstico, etcétera. Cosas que de manera, mi perspectiva personal, o sea, lo que yo he vivido, es bastante común, es general, es súper frecuente, es lo menos raro que existe entre todos los pacientes de enfermedades raras y enfermedades poco frecuentes, esta sensación de este abandono. Entonces, eso mismo nos condiciona a nosotros como federación a empezar a crear estas redes de protección que ayuden y generen contención postdiagnóstica, que es algo que ocurre. Nosotros logramos registrar la odisea diagnóstica que dura de 7 a 12 años, pero después del diagnóstico se viene otra vida. Entonces, esa otra vida tampoco tenía un cierto grado de cobertura. Mm. Y todas estas terapias que necesitas, este dolor bueno, por tener una idea, a alguien que no vive en Chile, que no conoce el país, ¿puedes decirnos una cifra aproximada del gasto que supone anual o mensual, por tener una idea? Sí, tendría que hacer la conversión en dólares rápidamente. Me le pido disculpas si no es tan precisa. No te Yo preocupes. creo que deben ser en promedio 1.200 a 1.300 dólares al mes Wow, en es un cobertura. salario. Sí, claro, mucho más que un salario. De hecho, nosotros ocupábamos una frase en Chile que es como, tú no puedes vender tu casa todos los meses y tu auto todos los meses para acceder a tratamiento. Resulta realmente imposible. Nuestro registro de pacientes demostró que más del 70% de los pacientes enfrentan problemas de cobranza judicial producto del endeudamiento, ya sea por el diagnóstico o por el tratamiento. O sea, no estamos hablando de que no se están endeudando para tratarse, sino que se están endeudando para diagnosticarse, Mm. porque eso ya no está incluido en ningún lado. Y después de diagnosticarse, o sea, después de acarrearse con sí solo ese diagnóstico, habitualmente incluye un perfil genético que cuesta más de 800 dólares, casi 1.000, que acá en Chile hay que mandarlo afuera, en que eso tiene otros gastos asociados. Después de eso, si es que tienes la fortuna que tu tratamiento, o sea, que tu enfermedad tiene un tratamiento asociado, farmacológico o con especialistas, tienes que luchar por obtener la cobertura de ese tratamiento. Y la única alternativa para obtener esa cobertura en nuestro país es la vía judicial. Judicializar y demandar al seguro público, al seguro privado, por la cobertura de tu tratamiento. Estas demandas, por lo común, tenían buenas salidas para nosotros porque se apelaba al derecho a la vida. Pero la pandemia ha generado que los recursos se redestinen nuevamente y hoy día nosotros como pacientes estamos enfrentando rechazos sistemáticos de nuestros recursos de amparo, que son como los habeas corpus que existían. Nuestros recursos de amparo han sido rechazados de forma sistemática por el Poder Judicial porque, bueno, el bien común se ve antepuesto a nuestra situación personal y eso nos está dejando en un espacio bastante vulnerable. Mm. Y con todo esto que conoces de primera mano, con todo lo que has vivido, ¿qué le recomiendas a una persona que tal vez ahora está sin diagnóstico? No hay nada mejor que la claridad. ¿Qué, El perdón? diagnóstico de la claridad, Ajá. el estar claros. El diagnóstico no es una condena, no es una sentencia, no es un límite.
Que te digan que eres una ostra y tienes una perla no significa que estás destinado a morir. Significa que tienes muchas cosas más por disfrutar, quizás quieres abrir un poco tu, ser un bivaldo abierto ahí y que los rayos del sol te lleguen y te hagan brillar. Yo recomiendo a toda persona que está hoy día en un sin diagnóstico que ya eso ya es un diagnóstico. Que sea complejo diagnosticarte ya genera un propio diagnóstico. Está ante una situación rara. Y es importante que seas fuerte para saber qué te está pasando detrás. Porque si tú sabes lo que te pasa, si tú sabes lo que tú tienes, a partir de ahí tú puedes empezar a construir una mejoría. Cuando yo descubrí lo que tenía, cuando ya finalmente me dijeron, oye, tú tienes una enfermedad que se llama neurofibromatosis, el síndrome de von Reichenhausen, la variable más rara que se llama schwannomatosis, que hay así, tú después sabís que, ok, mis jaquecas no eran porque era mañoso, eh, era porque tengo tumores vestibulares. Que no haya querido seguir trotando no es que sea un flojo o un sedentario, sino que porque el dolor que estaba viviendo era un dolor injustificado, era un dolor que no tenía precedente. Que tenga dificultades para el aprendizaje o la abstracción de conocimientos cuando era niño, no era que yo fuera un flojo y no estudiara, sino que era porque mi enfermedad tiene esa. Entonces, finalmente, lo que hace el diagnóstico te ayuda a describirte y sabes bien cuáles son tus fortalezas, sabes bien cuáles son tus debilidades, y en virtud de eso, uno llega con mucho poder y conocimiento a urgencia. Yo cuando voy a urgencia, llego a un servicio de urgencia primario, por ejemplo, y me va a atender un médico, y me dice, ¿alguna patología de base? Y digo, sí, schwannomatosis, y quedan así como, no te preocupes, mis células de Schwann se convierten en esto, tengo tumores, y empiezo a dar la explicación rápida, y la explicación rápida, ¿qué es lo que genera en el médico? Interés, rápidamente hago esto, y después lo que a mí me agrada, me ha tocado en todos los hospitales de este país, con cada médico que me he tenido que atender de urgencia, que posterior a esto, llegan a tu lado, no solamente médicos, enfermeros, técnicos, auxiliares, y te consultan sobre Ujú. la enfermedad, con la Eh, intención de aprender. Claro. En este caso también, afortunado tú que has sido capaz de estar en estos distintos hospitales y explicar tu situación. Pero imagínate que por lo que sea estás inconsciente o no, tú mismo no eres capaz de explicar lo que tienes. Que no sé si habéis conocido algún caso así y en Sí, esa situación, ¿cómo lo gestionáis? de hecho, eso motivó un programa de nosotros que aún no hemos podido llevar a puerto a causa de la pandemia, que es la creación de un código QR, este código de escaneo rápido, Mm. que sea como una ficha personal del paciente, encriptada obviamente, en donde el médico o el tratante sencillamente pueda hacer una lectura de este QR y tener acceso al relato del paciente de su enfermedad, que es súper importante. Nosotros somos quienes relatamos en primera persona lo que nos pasa. Entonces nuestro relato es mucho más importante que un acto de fichas clínicas, que es lo que habitualmente hacemos nosotros cuando vamos a urgencias, vamos acompañados del maletín con todos los exámenes y los diagnósticos posibles y las explicaciones. Creemos que es más favorable poder generar una especie de ficha clínica virtual en donde el mismo paciente haga el relato de lo que vive y de lo que tiene y de sus consecuencias. Estamos intentando implementar ese programa, nos ha costado mucho, también porque la legislación en nuestro país no permite la transferencia activa de valores por parte de la industria de manera muy transparente y nosotros somos post-transparencia. Entonces eso implica que no podemos hacer todavía hasta que se modifique mejor esa normativa, que estamos trabajando en eso, en otro grupo, y esperamos que este programa funcione. El objetivo aquí finalmente es ir nutriendo a los pacientes y a sus familiares con herramientas que le entreguen poder comunitario. Mm. Y por poder no nos referimos a poderosos de querer pisar con fuerza, sino que nos referimos a tener la capacidad de autodeterminación, que es algo que se nos priva. A la hora de ser paciente, nosotros notamos rápidamente como el trabajo sanitario muchas veces es interpretado como casi dictatorial, y nosotros somos personas, no hemos perdido ninguno de nuestros derechos, no hemos cometido ningún delito, por ende debemos estar empoderados en ese minuto. Ujú. Pues nos quedamos, la verdad, que con todos estos consejos y siendo conscientes de lo que tú has dicho, de que la familia es muy importante, los amigos, todo ese apoyo eh, y ese diagnóstico. No quiero alargar esto mucho más. No sé si ya te he pedido antes que si quieres un buen consejo que has dado.
si quieres hacer algún tipo de llamamiento, bueno, hemos comentado también la situación con el sistema sanitario. ¿Es que tú ves realmente que se puede avanzar con el gobierno que tenéis actualmente de una manera más rápida? Porque claro, también ahora en esta situación de pandemia mundial que estamos viviendo de COVID-19, ¿cómo lo estáis llevando? Mira, más que un llamamiento tengo que hacer un anuncio que a nosotros nos tiene con mucho gozo, nos tiene muy felices y esperanzados, de verdad, y esperamos que también esto se escuche acá en Chile entre los pacientes que no están al tanto de la información. Nuestros poderes del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo, o sea, nuestros senadores y diputados junto con nuestro gobierno, se han finalmente puesto en serio, se han sentado a una mesa y nos han invitado a los pacientes a participar en esta mesa para la creación de un plan nacional de enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes de aquí a abril de este año, lo cual es una noticia muy buena. No es la solución de la cobertura, pero implica que ya va a haber una idea y un plan de cómo tenemos que avanzar y trabajar. Y eso a mí me parece súper positivo y hay que destacarlo y hay que potenciarlo. Acá, cuando las agrupaciones o existen distintas corrientes de pensamiento, tienden a ser como en disenso, así como en disputa. Como, no, yo opino esto, yo soy poco frecuente, no, tú eres raro, yo soy raro, tú eres poco frecuente. Esas discusiones se pueden llegar a dar, pero por fortuna en este minuto, en nuestro país, eh, ambas agrupaciones que existimos, de poco frecuentes y de raro, estamos en la misma. Y decimos, bueno, hay que luchar, hay que trabajar, y porque esta es una oportunidad que no se nos puede dar. No nos puede pasar otra vez una ley de Ricardo Soto por encima, que se la roban otras patologías y finalmente nosotros quedamos sin ningún tipo de cobertura. Y ahora tenemos que luchar porque esto funcione. Entonces yo hago un llamado a enfrentar esto con más esperanza. Chile firmó el compromiso del año 2030 del desarrollo sustentable de la ONU, y entre Ujú. esos incluye un capítulo específico de enfermedades raras y de cobertura sanitaria universal. En eso nos hemos enfocado. Nuestro trabajo está en entregar las herramientas para que se pueda conseguir eso el año 2030. O sea, contribuir para armar el esqueleto social que permita que esa cobertura sanitaria universal sea real. Y nuestras autoridades políticas están tomando esta posta con sus manos con firmeza y están construyendo un modelo que nosotros agradecemos. Esperamos que este modelo también se vea traducido en una modificación de nuestro sistema de salud a un sistema universal real, sin discriminación, solidario, que permita la construcción de un bien común, que hoy día no lo tenemos. En nuestro país se están muriendo personas porque no tienen tratamiento. En nuestro país muere una niña de 15 años porque tiene una enfermedad A y el tratamiento que el Estado cubre con la ley Ricardo Soto es la enfermedad B. Pese a que es el mismo tratamiento, es la misma pastilla, que viene en la misma caja, en la misma dosis, nuestro país lo cubre para los B y no para los A, porque los A son mucho más y los B son mucho menos, por ende sale mucho más económico. Y uno dice, wow, eso significa que una niña de 15 años se muere y no está aquí con nosotros, no está siendo un adolescente, no se está enamorando, no se está equivocando, no está cometiendo errores, no se le está escapando a la mamá, no está estudiando cosas que quiera, no está haciendo nada que uno esperaría que estuviera haciendo, sino que en este minuto no está muerta, porque como país fallamos. Y eso, más que avergonzarnos, eso nos tiene que motivar a que nunca más ocurra. Ujú. Y en eso estamos trabajando. Esperamos que este 5 de abril el plan que emane de esta mesa sea un plan común, un plan lindo y que nos ayude a construir finalmente decencia en el aspecto de la salud y que nosotros nos podamos autorrealizar. Yo pueda decidir mañana irme al sur de Chile a disfrutar de sus paisajes hermosos y sepa que si me enfermo grave voy a llegar a un centro de urgencia en Panguipulli, que es una zona súper rural, y me van a atender bien, y voy a tener cobertura y voy a estar protegido. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Sí o sí lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Esa es otra pregunta. Pero a eso vamos. Y eso vamos a conseguir como sea, Nos apuntamos la fecha 5 de abril de este año, imagino, y con de este año. y con esa lucha precisamente, mira, la has mencionado la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal vez te suena este circulito de colorines. Sí, claro que sí. Sí. Y te preguntaba, ahora mismo,
¿cómo estáis viviendo con esta situación de COVID? Porque, claro, eso no está paralizando de algún modo esta lucha o que realmente se logren estos objetivos, o cómo lo veis desde ahí. Yo siento que la pandemia ha tenido efectos, bueno, tuvo efectos en en nuestro trabajo, pospuso muchas ideas, pospuso muchos proyectos, generó un retraso de nuestra agenda. No así en la agenda que tiene el gobierno de aquí al 2030, eso es muy difícil que se modifique. El mayor efecto y el efecto más negativo ha tenido en nuestros pacientes. Nuestros pacientes que han tenido retraso en sus tratamientos, en el caso de los pacientes que tienen cobertura del Ricardo Soto, han tenido un deterioro en la calidad de los medicamentos que se le han entregado. Nosotros hemos recibido ya 2 denuncias de las cuales estamos recabando información en donde pacientes con enfermedades raras fueron discriminados a la hora de poder hacer un triage o una priorización y considerar si es o no prudente subirla a la unidad crítica, este dilema de la última cama. Aparentemente como país nunca llegamos a esa figura, pero nosotros sabemos ya de 2 casos de pacientes con enfermedades raras mayores que los médicos resolvieron que no era prudente continuar el proceso de soporte vital porque no existía una posibilidad real y a nosotros eso nos genera cierto grado de ruido. Entendemos la situación, pero eso no implica que podamos dejar abandonados a las personas que nos acompañan. Entonces, sí, la pandemia ha tenido efectos precisamente en el retraso de nuestros tratamientos, en la carencia aún más de la cobertura que ya era carente, y eso nos hizo en un minuto alertarnos, poner voces de alerta, hablar con nuestros abogados para que empezáramos a diseñar una estrategia judicial en el caso de volver a ver otra situación como esta. Nosotros como pacientes con enfermedades raras siempre estamos atentos a estas como figuras de eugenesia solapada que pueden existir. Habitualmente hay muchas personas que se tienden a referir a las personas que tienen enfermedades casi de manera despectiva, como si fuese una carga a la comunidad, una carga a la sociedad, cuando lo que nosotros estamos diciendo es todo lo contrario. Buscamos la autorrealización, buscamos que las personas se puedan determinar por sí solas y no requerir de esta asistencia casi, por decirlo de algún modo, caritativa, sino que más bien este sentido de justicia solidaria entre la comunidad, que es completamente distinto. Nosotros en Chile somos un país tremendamente solidario, apoyamos de manera fuerte, pero a veces se nos olvida que esta solidaridad no implica caridad, sino que implica justicia común. Entonces, sí, ha sido difícil la pandemia para nosotros, ha sido complejo, pero también dentro de las crisis está la oportunidad de renacer, crecer y hacer las cosas bien. Sin duda, buen punto de vista. Como tú dices, la verdad que creo que vale para todo el mundo, no solamente para las personas con enfermedades poco frecuentes. Esta frase que nos anotamos para no caer en depresiones o ¿no? momentos flojos, porque está siendo ya muy largo, ya casi un año y hay momentos de todos. Pues Sí, Alejandro. Alejandro, no no, sé si quieres incluir algo más. Por mi parte, yo creo que ha sido muy interesante todo lo que has comentado. He aprendido muchísimo y estoy muy contenta de haberte conocido, aunque sea así, haber hablado contigo, aunque sea a través de la webcam. Espero que algún día nos conozcamos en persona y de verdad muchas gracias esto, por tu testimonio. Dime. no, 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 gracias a ti. Una de las gracias que tiene, una de las cosas que nos ha aportado esta pandemia es la posibilidad de acortar mucho más y utilizar estas herramientas que estaban disponibles para sacarle estos provechos. Yo quiero despedirme dando un mensaje a las personas que están en Chile, a pacientes, familiares, que estamos en un minuto fundamental, crítico, que debemos potenciar. Y necesitamos la energía de todos y de todo en este minuto. Así que bienvenidos todos. Contacto arroba fecher.cl. Están las puertas abiertas para todos los que quieran trabajar, apoyarnos, porque hace falta. Muchas gracias. Nos apuntamos ahí el contacto para enviaros un email si queremos comentar cualquier cosa y consultar la web, que imagino que las novedades y Maravilloso. todo.
Las publicáis por las redes sociales y la web, así que ahí ya seguimos a Fecher. Alejandro, lo dicho, muchas gracias por participar en Historias tan Gracias a ti. raras. Y aunque corte la grabación, la aplicación de Zoom continúa, así que bueno, seguimos hablando off the record. Gracias y hasta pronto y sobre todo mucha suerte con todo y a seguir con la lucha. Gracias. Gracias y salud para todos.